Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está encendiendo las redes, el misterioso poema que Hande Erçel habría escrito para Kerem Bürsin y que acaba de filtrarse. Al parecer, todo comenzó hace unos días cuando un perfil anónimo en redes sociales publicó una imagen borrosa de un cuaderno, asegurando que pertenecía a Hande. En la página se podía leer, con letra delicada, la frase "No te he olvidado". Según las fuentes, se trataría de un fragmento de un poema que la actriz habría escrito en un momento de nostalgia hacia Kerem. Cuando lo vi, sentí que mi corazón se detuvo, comentó una amiga cercana de Hande, que prefirió no revelar su identidad. Y es que, desde su sonada ruptura, ambos habían mantenido silencio absoluto sobre su relación, evitando dar pistas sobre un posible reencuentro. El supuesto poema, filtrado en su totalidad horas después, dice: "No te he olvidado, ni en las noches sin luna, ni en las mañanas frías. Tu risa sigue en mi memoria, como un eco que no calla". Frases simples pero cargadas de emoción, que han hecho que miles de fans especulen sobre un posible acercamiento entre ambos. Kerem, por su parte, fue visto recientemente en un evento benéfico, y cuando un reportero le preguntó por la filtración, sonrió y respondió: "No voy a hablar de eso ahora, pero las palabras bonitas siempre son bienvenidas". Esta respuesta, lejos de calmar la curiosidad, encendió aún más las teorías de los seguidores. En las redes, el hashtag #No te he olvidado se volvió tendencia en cuestión de horas, con fanáticas comentando frases como: "Si esto no es amor, no sé qué lo es o necesitamos que vuelvan ya". Muchas seguidoras aseguran que las palabras del poema coinciden con momentos que la pareja compartió públicamente en el pasado. Incluso algunos insiders del mundo del espectáculo han asegurado que Hande y Kerem fueron vistos juntos en un café de Estambul hace unas semanas. Parecían estar disfrutando, conversando como si el tiempo no hubiera pasado, comentó un testigo. Sin embargo, no hay fotografías que respalden esta versión, lo que hace que todo siga envuelto en un halo de misterio. "No te imaginas cuánto te pienso" sería otra de las líneas encontradas en el supuesto cuaderno, y aunque algunos dudan de la autenticidad de la filtración, la mayoría de los fans prefiere creer en la historia de un amor que podría renacer. La prensa turca no ha dejado de cubrir el tema, con programas de entretenimiento analizando cada palabra del poema y comparándola con declaraciones pasadas de la actriz. Hande, hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas, pero su última publicación en redes, una foto de un atardecer acompañada por un corazón, ha sido interpretada por muchos como una señal. Los rumores no se detienen ahí. En foros de fanáticos, algunos aseguran haber encontrado antiguas entrevistas en las que Kerem mencionaba frases muy similares a las del poema, como si fueran guiños privados entre ellos. "La luna siempre será nuestro testigo", habría dicho él en una entrevista de 2021, lo que ahora cobra un nuevo significado para los seguidores más atentos. Mientras tanto, varios medios internacionales también han recogido la historia, destacando el interés global que sigue despertando esta pareja. Revistas en España, Italia y América Latina han publicado artículos sobre el misterioso cuaderno. Y no faltan los programas de televisión que han invitado a expertos en lenguaje corporal para analizar las pocas imágenes recientes de ambos. Un periodista de una revista de celebridades turca, que afirma haber investigado el caso, asegura que la libreta pertenece efectivamente a Hande, pero que el poema podría haber sido escrito hace más de un año. En plena pandemia. "No necesariamente es algo nuevo, pero la gente quiere creer que lo es", explicó. Esta declaración ha dividido aún más a los fans. Algunos creen que la historia pierde fuerza si el poema es antiguo, mientras que otros opinan que el tiempo no borra los sentimientos verdaderos. En Twitter, las teorías se multiplican. Un hilo viral con más de 50.000 likes recopila supuestas coincidencias entre las últimas publicaciones de ambos.
Por ejemplo, Ande compartió una foto de un libro abierto con una flor seca justo un día antes de que Kerem subiera una imagen de un atardecer con el pie de foto. Las flores no mueren, solo cambian de estación. Para muchos, estas son pruebas más que suficientes de que se siguen enviando mensajes de forma indirecta. Por su parte, algunos críticos sostienen que todo podría ser una estrategia de marketing, quizá vinculada a un nuevo proyecto en el que ambos participen. No sería la primera vez que una pareja famosa mantiene viva la atención mediática para luego anunciar una colaboración en cine o televisión. Sin embargo, ni sus representantes ni sus agencias han hecho comentarios oficiales al respecto. La tensión y el misterio han alcanzado tal nivel que algunos fans han comenzado a escribir sus propios poemas a continuación, imaginando cómo seguirían las líneas originales. Incluso hay concursos improvisados en redes, donde los seguidores comparten frases y votan por la más romántica. En Estambul, ciertos cafés frecuentados por celebridades han visto aumentar su clientela de curiosos que esperan, con la cámara lista, la posible aparición de Ande y Kerem juntos. Uno de estos locales, famoso por su ambiente íntimo, publicó en su cuenta de Instagram una foto de 2 tazas de café sin mostrar a los clientes, acompañada de un simple emoji de corazón. Bastó para que los comentarios se llenaran de especulaciones. Mientras tanto, los programas de chismes analizan incluso el tipo de letra del supuesto cuaderno, comparándolo con autógrafos y dedicatorias anteriores de Ande para confirmar su autenticidad. Un experto en grafología invitado a un programa de televisión aseguró que, aunque no se puede confirmar al 100%, la inclinación y forma de las letras son altamente compatibles con la escritura de la actriz. Kerem, fiel a su estilo relajado, parece disfrutar del revuelo. En su última aparición pública, al ser nuevamente cuestionado, simplemente guiñó un ojo y dijo, a veces, las palabras vuelan más lejos que las cartas. Una frase que, como era de esperarse, ya se ha convertido en titular de decenas de artículos. Los seguidores más fervientes están convencidos de que este es solo el principio de una historia que podría tener un giro inesperado. Tal vez el poema no sea una despedida, sino una invitación, comenta una usuaria en un foro, despertando el interés de otros que especulan sobre una posible reconciliación pública en un evento próximo. La expectativa es tal que algunos medios han comenzado a anunciar que estarán en alerta máxima para cubrir cualquier movimiento de la pareja. Y mientras la verdad se mantiene oculta, el hashtag #no te he olvidado sigue acumulando millones de visualizaciones, demostrando que, para los fans, la magia entre Ande y Kerem sigue más viva que nunca. ¿Y ustedes, creen que este poema podría significar un nuevo comienzo para Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios, y no olviden suscribirse al canal para más historias que nos hacen soñar.